Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hermanos, el día de hoy, 9 de mayo del 2022, es lunes de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Cuarta semana del tiempo de la Pascua, ya entramos pues en la segunda mitad en cuanto a los domingos. Acuérdense que son 8 domingos, digámoslo así, tomando en cuenta el domingo de Pentecostés. Entonces ya entramos, ya nos encaminamos hacia la mitad de este tiempo de la Pascua. Muy bien, hoy es día de una de las santas más interesantes de la Francia del siglo XVII, si no la más interesante en cuanto a mujeres, evidentemente, porque en cuanto a varones, ahí la discusión puede ser un poquito más larga, ¿no? Santa Luisa de Marillac. Que aclaremos, ¿no? Ella muere en marzo, el 15 de marzo de 1660, 15 de marzo. Y entonces lo del 9 de mayo, ¿de dónde viene? Porque ella nació el 22 de agosto de 1591. Eso viene, fíjense, de la fecha de su beatificación, porque fue beatificada un 9 de mayo de 1930, y entonces, de 1920, perdón. Y, ¿cómo se llama? Iba a ser canonizada hasta marzo de 1934. O sea que lo del 9 de mayo corresponde a la fecha de su beatificación. Bueno, miren, Luisa era de una familia noble, digámoslo así. Su papá era un caballero del reino. Ella no conoció a su mamá. O sea, su mamá murió a muy temprana edad, digamos, de ella, y su papá muere cuando ella tiene 13 años. Y fue educada realmente por una tía suya dominica. Ella había nacido en París. Que era la priora de un convento de dominicas, y luego también fue educada por el que más tarde, el señor de Marillac, que va a ser luego canciller de Francia. O sea, ella tuvo una educación muy linda, muy bien preparada, tenía dudas, ella visitaba mucho a las carmelitas, y pensaba en hacerse religiosa, pero la familia la orilló a casarse. Se casó con un señor que se llamaba Antonio Legras, y tuvieron un hijo, y ella muy bien en su vida matrimonial. Tuvo algunas visiones, porque ella siempre tenía esa inquietud, ¿no? Ella quería ser religiosa, estaba en su corazón esto de ser religiosa, y en varias ocasiones, en una ocasión en Pentecostés, se le manifestó que iba a lograr llegar a serlo, ¿no? Que iba a ser parte de una pequeña comunidad, y que pues tuviera paciencia. El marido muere, y pues hombre, entonces ella después de ese momento fíjense, su confesora, imagínense, su confesor había sido San Francisco de Sales, y luego a partir de 1625 su director espiritual va a ser nada menos y nada más que San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl se da cuenta de que hay, la asistencia a la gente más menesterosa, a la gente más necesitada en Francia está muy desorganizada. Él funda una comunidad, llamémosle así, de las Señoras de la Caridad. Y a partir de 1633 será Luisa la que asuma la dirección, y de ahí nacerá con 5 jóvenes lo que son las Hijas de la Caridad. Y entonces por ahí va naciendo pues esta congregación, que en un momento, fíjense, fue la congregación que tuvo más religiosas en la historia. O sea, realmente fue una cosa bastante interesante. Entonces ella es la cofundadora, junto con San Vicente de Paúl, de las Hijas de la Caridad, que se conocen como las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, así se les llama normalmente. Como les digo, ella realmente va a morir en marzo de 1660, y está enterrada ahí, está en una urna, ahí en la Rue de Bac, ahí donde está la imagen de la medalla milagrosa. Pues por eso es que está ligada la devoción a los vicentinos, aquí en Honduras a veces les decimos, fíjense, les decimos paulinos, pero no son paules, son paules, pero no paulinos propiamente, se les llama lazaristas en algunas otras partes. Bueno, ella es una de la cofundadora, como les digo, de las Hijas de la Caridad. Miren, organizar la caridad y hacerla de manera silenciosa, respetuosa, porque ella, su presencia, Dios mío, históricamente en todo, orfanatos, hospitales, toda obra de caridad posible, ahí estaban ellos, y siempre haciendo todo el bien que se puede. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Dios mío, bueno, miren, la primera lectura es un poquito extensa, sin duda, es una historia que ustedes dirán, está muy bonita, claro, pero miren, va marcando el cambio de la iglesia, la mentalidad de la iglesia de los primeros siglos, no, del primer siglo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciéndole: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos.
Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les ha concedido la conversión que lleva a la vida. Hemos estado hablando tanto de la vida en estos días, ¿no? Ayer con el Domingo del Buen Pastor, yo les doy la vida, ya no perecerán. Evidente, todo lo que hemos leído la semana pasada con el discurso del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré el último día. Bueno, es decir, esta idea tiene que, porque es una manera de vivir. Y Pedro, que es la cabeza de la iglesia, vamos, se lo reprochan y todo, pero Pedro es consciente: yo cómo me voy a oponer a Dios. O sea, el proyecto de Dios es el proyecto de Dios, no es el mío. Así que por lo tanto yo tengo que estar de acuerdo con él. Evidentemente todos aquellos veganos que llegan, si llegan a escuchar esto, porque miren que se vuelve un culto, ¿no? ¿Se han fijado ustedes? Es decir, una cosa es que usted está bien, esté en su límite porque por salud no quiere comer carnes rojas, está bien, pero lo vuelven aquello una cosa verdaderamente casi como una secta, ¿verdad? Con una mentalidad sectaria, y entonces lo quieren a usted obligar a que haga lo mismo. Perdónenme, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo yo con esta mentalidad, insisto, así de cerrada. Cada quien es libre de querer comer en razón a su salud, pero por favor, cuando ya le quieren a uno imponer las cosas, pues no es lo mismo. Es decir, en el mundo judío habrá que ir superando esta mentalidad de cumplir a rajatabla cosas que de repente, vistas desde el cielo, la pureza no está en lo que se come. De repente en cómo comemos, sí, ¿verdad? Pero, o en cómo manejamos nuestra relación con la naturaleza, eso sí es correcto. Pero fíjense, por eso les digo que era importante esta lectura, porque va abriendo paso a una mentalidad que debe ir volviéndose universalista. Por eso nótenlo, o sea, de este texto que tiene que ver con, Pedro lo interpreta de repente con algo de pureza o impureza en el comer, pero luego lo amplía a la apertura al mundo pagano, la apertura a que todos puedan recibir el Espíritu Santo. El Evangelio, bueno, miren, como es ayer, el domingo del Buen Pastor, y hemos leído el versículo del 27 al 30 del capítulo 10 de San Juan, ahora vamos a leer los primeros 10 versículos. O sea, como no los hemos leído ayer, insisto, se leen en el ciclo A. Entonces por eso es que se pueden leer en el ciclo B y C, se pueden leer estos versículos. Insisto, Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vuelve el tema. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
saldrán y encontrarán pastos, es decir, el alimento. Yo soy la puerta. Muy poco nos ponemos, miren, claro, todos nos quedamos, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, que es lo que seguirá después. Pero poco nos fijamos en este yo soy la puerta, ¿no? Y este yo soy la puerta es un indicativo. San Juan Bosco decía que prefería tener un buen portero, y no estoy hablando de un portero de fútbol, ¿verdad? Un buen portero prefería un buen portero a un buen confesor. Claro, él quería decir el que podía evitar que entrase en el ambiente, en el oratorio, a alguien que pudiera hacerle daño a los jóvenes, que pudiera hacerle daño a los muchachos. A eso se refería, ¿no? Y por eso, fíjense, es interesante este texto. Mañana vamos a leer otro texto que viene en esa misma concomitancia del capítulo 22, porque perdón, del versículo 22 en adelante. Pero por aquí les pido esto, que seamos conscientes de cómo nos está queriendo decir el Señor, cómo nos está llevando, o sea, por dónde queremos entrar. Nos queremos saltar la cerca, nos queremos saltar la tapia, queremos sin cumplir. Padre, ¿no habrá una manera un poquito más fácil de alcanzar la gloria eterna? Una salida un poquito menos complicada, si lo quieren. Descompliquemos el asunto, hombre. ¿Qué problema, no? O sea, tenemos que aprender maduramente a vivir nuestra fe de manera legítima. Él es la puerta. Si usted no entra por esa puerta, usted es un bandido. Si usted se salta, yo no digo reglas ni normas, no entra ahí el tema. Si usted se salta el camino que conduce, que es Cristo, el corazón de Cristo, no va a encontrar la felicidad, no va a encontrar la vida verdadera, no va a encontrar la vida eterna. Por eso hay que dejarse conducir, porque el pastor nos guía afuera, nos hace entrar y nos hace salir. Es Él al que debemos obedecer. Una vez más, entra el tema de no solo de la obediencia, sino de nuestra identidad. Nosotros somos miembros de este redil y por lo tanto no pretendamos jugar a ser ovejas que buscan y coquetean con otros rediles, porque el redil al que nosotros pertenecemos es el del Señor Jesús. Les invito a hacer oración. Señor, todos queremos ser felices, plenamente felices. Tú has puesto en nuestro corazón el deseo de una felicidad infinita, pero no siempre acertamos a entrar por la puerta que conduce a esa felicidad, a esa salvación. Y a veces llegamos a pensar que no existe esa puerta, que nunca podremos disfrutar una felicidad a la medida de nuestro corazón. Pero tú, Jesús, nos dices que existe una puerta que nos hace entrar en la familia del Padre, en el calor de su casa. Tú, Jesús, eres la puerta, el paso hacia la salvación, hacia la felicidad que colmará nuestros deseos. Eres la puerta que nunca está cerrada ni tiene aduanas, que está abierta siempre y a todos, sin exclusiones, sin privilegios. Puerta abierta para entrar y para salir. No quieres que tus hijos te amemos a la fuerza. Tú eres una puerta abierta, también y de forma especial a los que nos sentimos pecadores. Tú nos esperas para abrazarnos, para perdonarnos, para curarnos, para transformar y renovar nuestra vida, para llenarla de alegría plena y duradera. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de Santa Luisa de Marillac, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Ayer se me olvidó decirles, es que era tanta coincidencia, ¿no? Ayer era día, Domingo del Buen Pastor, sí les pedí oración por el Papa, les pedí oración por los sacerdotes y todo, pero fíjense que ayer era día de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de Argentina. El Santo Padre evidentemente tiene una devoción muy grande. Yo les pido mucha oración por el Papa. Estos días son complicados, no solo por el tema de su rodilla, sino por todas las circunstancias que se están viviendo en el mundo. Así que acuerpemos a Pedro, acompañémoslo orando. Feliz lunes para todos.